Luego de tan interesante explicación de que no estamos hablando de un fenómeno reciente, sino que es un fenómeno que ha atravesado inclusive siglos, nos proponemos a indagar con profundidad en esta entrevista con Fernando Angulo el tema de si cuando hablamos de estos elementos conceptuales y elementos de la práctica de las masculinidades estamos definitivamente orientándonos hacia unos temas de opresión. Fernando, ¿nos podrías comentar un poco sobre este elemento? Si de verdad, cuando hablamos de estos componentes, definitivamente tenemos que dirigirnos estrictamente a estos elementos opresivos. Ok, bueno, sí, pues esa es la pregunta del millón, la pregunta tradicional de si habitar un cuerpo de varón en una sociedad heteropatriarcal, es decir, heterosexista y patriarcal y cisexista también incluso, es inherentemente opresivo. Y yo pienso que salvo muy contadas excepciones, sí. Yo pienso que habitar un cuerpo de varón y llevar a cabo una práctica de varón, al menos de varón cisgénero, eh, y muy posiblemente varón heterosexual, aunque no siempre, en una sociedad como la nuestra, pues representa de partida y casi que inevitablemente una serie de privilegios tanto sociales como epistémicos, que de alguna manera hacen que sea inevitable la práctica opresiva. Eh, y nos damos cuenta de eso en cosas que ocurren automáticamente, incluso cuando caminamos por la calle. Es decir, nunca sentimos miedo, independientemente que estemos en la calle a las 2 de la mañana, nunca sentimos miedo de ser víctimas de violencia sexual, por ejemplo. ¿Sí? Podemos tener miedo a un atraco, sí, por supuesto. Podemos tener miedo de que la inseguridad urbana nos afecte de la manera que sea, pero en ningún momento tememos por nuestra integridad sexual, por nuestra integridad corporal. Ese es un ejemplo trillado, es un ejemplo, digamos, superficial, pero de ahí para allá tenemos una serie de prerrogativas casi que interminables, de manera tal que yo pienso que desafortunadamente sí, a pesar de que nos esforcemos profundamente por desmarcarnos, por salirnos, por tener una práctica por fuera de todo ese sistema de privilegios, pienso que lamentablemente sigue siendo digamos, inherentemente opresivo enunciarse y pararse desde una identidad masculina, al menos una identidad masculina cisgénero y una práctica masculina cisgénero. Entonces, pues claro, eso tiene muchas complicaciones la afirmación que hago, porque quiere decir que efectivamente de alguna manera las masculinidades antipatriarcales nacerían eh, pues básicamente cojas, ¿no? No tendrían la posibilidad real de desarrollarse, y yo pienso que efectivamente si existiera un movimiento de inspiración feminista, porque hay que decir que todos los hallazgos sobre las masculinidades, al menos en los estudios de género, devienen y provienen de los feminismos, ¿sí? Entonces, si existiera un movimiento de varones de inspiración feminista con una clara postura antipatriarcal, que fuera algo masivo, ¿sí? Algo que en este momento no existe, lamentablemente, de pronto podríamos empezar, si esos varones no solo lo llevan como un ejercicio político, sino que lo llevan a su vida personal, a su práctica cotidiana, ¿no? Posiblemente podríamos empezar a hablar de masculinidades que se desmarquen de la opresión. Pero hasta tanto eso no ocurra y siga siendo un ejercicio individual o un ejercicio de unos pocos, pienso que va a continuar siendo una práctica opresiva esto de ser hombre en nuestra sociedad. Aquí hay unas reflexiones súper interesantes, Fernando, que me gustaría profundizar, y es que inicialmente estamos hablando de una construcción social de la realidad de casi milenios, como bien lo mencionabas, que es una ola cultural que termina pues apoderándose de las personas y de las nuevas generaciones de hombres, y que esto, darle la vuelta a esto no es un elemento fácil, no es un elemento individual como bien lo mencionaba, sino que tal vez para lograr justamente superar esa construcción opresiva
pues se requieren unos movimientos sociales, como pues ya hemos tenido la oportunidad de vivirlos con respecto a la reivindicación de derechos y de libertades individuales en algunos momentos, en otro también de libertades y derechos de las mujeres, sobre todo en el siglo pues 20, que han sido tan determinantes para su participación política, su participación social, su definición de nuevos roles. Eso me genera una ruta pues muy relevante, pero a la vez muy desafiante, ¿no? Y es como a partir de esa figura patriarcal y tradicional, pues se puede comenzar a gestar una nueva forma de entenderse, o una nueva forma en términos políticos y asociativos de entenderse en la masculinidad. Eso sin lugar a dudas es un reto. Y lo otro que te iba a mencionar es, pues claro, estamos en una sociedad que por milenios ha construido en términos arquitectónicos, en términos de manejo del espacio y demás, desde una visión pues patriarcal, ¿no? Y cómo eso también seguramente genera una serie de elementos opresivos sobre las mujeres. Hay alguna serie de avances o elementos teóricos, por ejemplo, de la misma construcción de ciudad, de la relación pues de arquitectónica con la ciudad, con estos elementos opresivos, Fernando. Pues que si hay avances, claro que hay avances. Hay arquitectura de inspiración feminista, o sea, que tiene digamos, tiene un principio feminista centrado en el bienestar de las mujeres para su desarrollo. Eso existe, eso ya, la arquitectura feminista es algo que está en nuestros tiempos y de hecho recientemente, por poner un ejemplo concreto, el sistema distrital de cuidado está desarrollándose alrededor de una inspiración del bienestar de las mujeres, una inspiración de las necesidades, particularmente de las mujeres cuidadoras, pues para desarrollar su vida en la sociedad, más allá de esa dimensión de cuidadoras, ¿no? Entonces, ese sistema de relevos en el cuidado que está planteado en el CIDICU, el establecimiento de manzanas de cuidados, es un principio arquitectónico de carácter feminista. Ajá. Que pues se ha venido implementando recientemente y hay muchas más maneras de hacerlo. Ejemplos concretos, estructuras recreodeportivas, perdón, estructuras recreodeportivas que se empiezan a desarrollar de acuerdo a las necesidades y a los gustos de las mujeres, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer 10 canchas de fútbol en cada una de las localidades de la ciudad, pues construimos 4 piscinas, 5 piscinas, que es uno de los deportes, una de las actividades físicas que más prefieren las mujeres. O construimos una pista de patinaje, que también es una estructura recreativa que está más demandada por mujeres que por varones, ¿no? Y ese tipo de elementos los ha identificado la encuesta bienal de culturas de la Secretaría Estatal de Cultura, Recreación y Deporte, y son elementos que son importantes justamente a la hora de tener una apuesta arquitectónica distinta, no centrada exclusivamente en las necesidades de los varones, ¿sí? Entonces son cosas a tener en cuenta. Genial, seguramente luego de terminar este video, en la parte de descripción podrán darse cuenta también como de los accesos a estos elementos de incorporación de política pública sobre estos elementos arquitectónicos que obviamente están comenzando a romper esa figura patriarcal. Fernando, tú sabes que yo soy una persona muy optimista y eso ha hecho parte también de la construcción de nuestra amistad. Básicamente te diría, ¿tú crees que una organización y una participación y una construcción pues comunitaria de hombres con el propósito de romper esa figura patriarcal es algo que podríamos pensar en Colombia en un corto o mediano plazo? Por supuesto, ya existen. Esas figuras, las figuras ya existen. El problema es que no hay, o sea, no son figuras, digamos, unívocas políticamente hablando, sino que son muy variopintas. Okay. Tienen unas apuestas políticas que pueden no estar alineadas alrededor de, digamos, una bandera claramente antipatriarcal, hay que decirlo, lamentablemente. Okay. Pero ya existen. Un ejemplo de articulación autónomo, completamente independiente del Estado, que llevamos tratando de caminar hace más o menos 2 años, es la Red Espiral Distrital de Trabajo Crítico de Masculinidades. Y esa es una plataforma, una red que aglutina alrededor de unas 32 organizaciones
que vienen trabajando el tema de masculinidades desde muy distintas perspectivas. Pero ahí hay algunas Ok. que tienen claramente una inspiración feminista y o antipatriarcal. Entonces, esa, pues a partir de ahí obviamente se pueden hacer muchas cosas, pero hay que reconocer que hay elementos que nos han desgastado, que no, Sí. digamos que no venían de los objetivos principales de la red, ¿m? De la red Mm, espiral. Y pues ok. tienen que ver básicamente con denuncias por violencia sexual que tocan directa o indirectamente la red espiral y que nos han quitado mucha energía, Mm, porque se tienen que claro. tramitar. No se puede tomar simplemente la postura cómplice del silencio frente a las violencias, sino que tienen que ser tramitadas, ¿sí? De maneras asertivas, seguramente alternativas también, pero tiene que haber consecuencias frente a ese tipo de situaciones. No pueden simplemente seguir pasando y ya. ¿Mm? De acuerdo, no, totalmente. Y totalmente consecuente también con la propuesta, obviamente. Fernando, muchísimas gracias por este segundo apartado, por este segundo elemento de los videos aquí en Entre Búhos, y en la descripción también estará seguramente un acceso a la red o a información de la red. Nos vemos en una próxima entrevista aquí en Entre Búhos, un espacio para compartir conocimiento.